concepto de edad moderna. La palabra historia designa dos conceptos muy distintos. Por una parte, describe el devenir histórico, esto es, el conjunto de sucesos de toda índole que han acaecido al hombre durante su existencia en el mundo, en una etapa increíblemente reciente desde la creación del universo. Por otra, indica el conocimiento que de esos sucesos poseemos. Para lograr este conocimiento nos valemos de métodos científicos de observación ordinarios, el análisis y la síntesis. Pero el resultado final es un sistema ordenado y lógico de explicaciones respecto al presente en cuanto que representa el resultado final de los hechos pasados, esto es, una conciencia de lo que el hombre ha llegado a ser formulada con criterios de tiempo. Cuando decimos historia moderna estamos empleando un criterio específicamente cronológico y sometido al esquema tripartito de la historia, el que la divide, artificialmente pero de forma operativa, en edades antigua, media y moderna, a la que luego se unió la contemporánea. El tiempo es el cañamazo sobre el que se teje y se piensa la historia, un vasto continuum que hay que racionalizar y hacer comprensible, ordenar, limitar, periodizar, reducir, en suma, a duraciones más cortas y manejables. El cuatripartidismo sigue siendo la periodización clásica y tópica de los historiadores. Todos lo critican y, sin embargo, la organización y la investigación académicas siguen firmemente ancladas dentro de sus presupuestos. Los defectos más notorios de este esquema fueron destacados por James Snaux I, pero, pese a todo, el esquema cuatripartito sigue vigente en los ámbitos académicos, no solo porque suele ser voluntariamente adoptado como base de referencia por la mayoría de los historiadores, sino también porque se impone como obligación docente. No cabe duda que hay diversidad de épocas y períodos en la historia con caracteres peculiares y distintivos, a pesar de la compleja y varia continuidad, nunca interrumpida, del fluir histórico. La sociedad y el hombre no tienen, por ejemplo, el mismo estilo, la misma manera de ser, en el siglo XIII que en el siglo XVI. Esto es evidente, mas la dificultad se encuentra en determinar cuándo ha empezado una nueva edad o se ha producido un cambio decisivo de rumbo, pues la periodización histórica se impone como ley forzosa al historiador que aspire a la síntesis científica. Hay ciertos grupos o series de años, de idénticos o parecidos caracteres, aunque de límites imprecisos, y el historiador tiende a descubrir y fijar la diferenciación de las épocas o periodos, lo cual, indudablemente, ayuda a la sistematización científica y a la concepción filosófica de la historia. También hay en la historia un ritmo, el concentus de San Agustín, la anaquíclesis de Polibio, los orbes de Tácito, los corsi e ricorsi de Vico. Las revoluciones políticas y religiosas, las transformaciones sociales, los descubrimientos trascendentales jalonan el curso de la historia, y a las revoluciones acompañan las reacciones en un movimientos de flujo y reflujo constante, avanzando siempre, como dijo Nikolai Berdyaev. No se vuelve a lo que en el pasado es demasiado temporal, demasiado corruptible, aunque puede volverse a lo que en el aire eterno 2. Las 6 edades del mundo que distingue San Agustín, recordando los 6 días de la creación. Los 4 imperios de los que habla San Jerónimo siguiendo la profecía de Daniel. Los 3 reinados divinos de algunos visionarios medievales, como Joaquín de Fiore. Los 3 ciclos, teocrático, heroico, humano, que retornan sin cesar pero en espiral ascendente de Juan Bautista Vico. Las 3 épocas eclesiásticas, petrina o católica, paulina o protestante, joánica o unionista, de algunos visionarios modernos orientales. La ley de la tríada de Hegel aplicada al curso de la historia. Los 3 estados, teológico, metafísico y científico positivo, en el pensamiento de Augusto Comte, no han sido tenidos en cuenta por los historiadores, y con razón, porque son concepciones a priorísticas de filósofos, o bien sueños que en nada se ajustan a la historia, o sirven poco para la justa diferenciación y caracterización de las edades por su vaguedad. En cambio, halló favorable acogida la división que hicieron los humanistas y filólogos del siglo XV, según la mayor o menor pureza del habla latina. Llamaron Edad Antigua a la del puro lenguaje clásico, que finalizaría el año 476 con el fin del Imperio Romano de Occidente. Edad Nueva o Moderna a la suya, época de restauración del clasicismo latino cuyo inicio situaron en el año 1453, con la caída de Constantinopla. Y a los 1000 años que quedan entre esas dos fechas, época del latín vulgar y bárbaro, que aparecía a sus ojos como noche oscura, época tenebrosa, la calificaron con el nombre despectivo de Edad Media. Del mismo modo, los cultivadores de las bellas artes hablan de su arte renacentista como un arte moderno, en contraposición al de los tiempos anteriores al que denominan, también despectivamente, gótico o bárbaro.
quien introduce definitivamente esta terminología en los manuales de historia, dándole carta de naturaleza en la enseñanza y en el lenguaje vulgar, es el profesor de Halle, Cristóbal Keller Cellarius, en su Historia tripartita. Historia Antigua, 1685, Historia Medievi, 1688, Historia Nova, 1696. Ahora bien, una vez formulado y aceptado un determinado término para designar una época, ese vocablo tiende a controlar nuestro pensamiento respecto al pasado de una forma arbitraria. Marx Bloch alude a las etiquetas equívocas que en determinados casos inducen a engaño respecto a los contenidos. 3. Lucienfebre apunta el contraste entre primitivos e historiadores, señalando que estos cuando aceptan un término resultan esclavizados por las palabras. 4. En nuestros días nos hemos convertido en prisioneros de otra subdivisión, el siglo, hasta el punto de que algunos investigadores evitan perseguir un estudio más allá del siglo, en el que se espera se recluya a tenor de los títulos de sus libros. Esta periodización centenaria es también una construcción intelectual de los humanistas. ¿Debemos, entonces, abandonar la división del pasado en épocas? Tal decisión nos despojaría de la capacidad de dar un cierto orden al continuum histórico. ¿Pero qué tipo de orden? El pensamiento histórico se encuentra determinado por dos conceptos fundamentales: evolución e individualidad histórica. En gran medida son antitéticos, como también lo son cambio y continuidad. Se trata precisamente de las categorías mediante las cuales podemos llegar a comprender a la humanidad en la historia. Nos es posible observar cómo discurre la vida entre estos dos polos. Desde la Ilustración, el pensamiento occidental ha visto el pasado primariamente como progenitor del presente, dando especial énfasis al elemento evolutivo de la historia. La existencia dialéctica, sea en su formulación original por Hegel o en la marxiana más tardía, también se encuentra dominada por la idea de que el proceso histórico discurre hacia nosotros, o incluso, desde una percepción teológica, más allá de nosotros hacia alguna meta final de la historia. La idea de progreso constituye solo una faceta de esta actitud general hacia el pasado. Por otra parte, notables estudiosos de la historia han intentado interpretar el pasado a partir de las premisas que a éste le eran propias, observando cada segmento histórico en su propio escenario, en tanto que determinado por un tiempo de dimensión histórica y por un específico espacio geográfico. Este elemento constitutivo de la profesión histórica puede ser llamado predisposición hacia la historicidad o historicismo. Una de las más grandes trabas para la inteligencia histórica ha sido el predominio de un enfoque genético. Resulta legítimo rastrear las raíces de nuestras propias instituciones y de nuestro propio modo de vida, incluso en el pasado distante, aunque esos fenómenos no deben ser considerados de manera aislada. Frecuentemente este enfoque se conectaba con la convicción de que se dejaban atrás estadios de orden inferior o inadecuados. Se daba énfasis a lo que se ganaba, no a lo que se perdía. La formulación de períodos da testimonio de este hecho. Absolutismo resulta ser una creación del liberalismo político de principios del siglo XX. La expresión sistema mercantil, de la que deriva mercantilismo, fue acuñada por Adam Smith, en el marco de una evolución moderada aunque negativa. Como expresión de periodización, Edad Media resulta una invención puesta en boga, como queda dicho, por Cellarius a fines del siglo XVII. Costó casi 2 siglos que se generalizara su uso. Hasta principios del siglo XIX prevalece la distinción entre historia antigua e historia moderna, habiendo coexistido junto con anteriores conceptos cristianos de secuencia de edades del mundo e imperios, de la misma manera que los términos de cristiandad y Europa conviven desde el siglo XV hasta el siglo XVII. En una fecha tan tardía como 1854, el taquígrafo que recogió las lecciones de Ranke para el rey Maximiliano de Baviera les dio el título de las épocas de la Edad Moderna 5. El editor las denominó las épocas de la historia moderna, aunque las lecciones comprendían la totalidad de la historia europea desde la antigüedad. En ese momento el concepto de Edad Media había hecho ya considerables progresos. No conectado, de ninguna manera, a individualidad histórica alguna, filósofos e historiadores se habían esforzado en dotarle de sustancia, bien de manera negativa, desde la Ilustración, bien de manera positiva, a partir de los románticos. 1. Límites y periodización. La cuestión de la periodización es un problema metodológico fundamental, como ya señalaron en su día, entre otros, H. Berry y Lefebvre, y del que posteriormente se han venido ocupando diversos historiadores. Al igual que a ellos, me consta que en la historia, como en cualquier otra ciencia humana, no existen fechas fijas, monolitos inamovibles indicadores del cambio de una época a otra, y de que toda delimitación cronológica es artificiosa y convencional.
Pero, al mismo tiempo, la periodización es un convencionalismo necesario, y, como antes he apuntado, la división de la historia en períodos reporta una obvia utilidad para la enseñanza y constituye una herramienta, mental y pedagógica, de la que no se puede prescindir fácilmente. Aunque no haya que conceder demasiado valor a las periodizaciones, en un continuum que no tiene pausas ni interrupciones en su fluir, es oportuno distinguir una era de otra. Si esos cortes o finales de capítulos se hacen certeramente, las divisiones o períodos que de ellos surgen pueden alcanzar también un hondo sentido historiológico. Conciliar las distintas duraciones se hace más patente al tratar de precisar los límites cronológicos de lo que comúnmente se reconoce como Edad Moderna. Es la cronología la que da cuerpo a esta época histórica o posee rasgos que la configuran como una unidad con personalidad propia. Está claro que un nuevo período histórico se inicia cuando se percibe la disolución de los postulados fundamentales de la llamada Edad Media y finaliza cuando sistemas, modos de producción y actitudes humanas pierden su valor y son sustituidos por otros nuevos. Pero, ¿dónde colocar las fronteras? Es evidente que no se puede suponer que el punto de partida de los tiempos modernos sea uniforme, que los siglos que comprenden constituyan una unidad, sin cesuras, retrocesos ni avances. O que el término de llegada se produzca en todas partes al unísono. En cuanto al inicio, el debate se ha diversificado mucho, según sea el concepto de historia que se aplique. No será el mismo para el historiador de los acontecimientos políticos, de la iglesia, del arte o de la cultura, y estos no coincidirán necesariamente con los del historiador de la economía o de las mentalidades colectivas. Los contenidos dependen de los planteamientos teóricos. Se ha desechado desde hace tiempo la coincidencia con una fecha o con un hecho concreto: 1453, caída de Constantinopla; 1492, primer viaje de Colón; 1517, ruptura de Lutero VI, que no son sino culminaciones de procesos anteriores a veces más significativos que la misma conclusión datable. Aquellas no nos remitirían en todo caso a unos años determinados, sino a períodos de transición que pueden durar varios decenios. Las raíces de la rebelión luterana se ven ya en el siglo XIV. Su triunfo tarda mucho en declararse, hasta que en 1648 la paz de Westfalia sella la victoria de las potencias protestantes sobre los católicos. El siglo XVI y los comienzos del XVII conservan muchos elementos de la Edad Media, y la misma revolución protestante no es más que la batalla contra las esencias medievales. Por lo que toca al descubrimiento del Nuevo Mundo, sus consecuencias no se hicieron notar en la historia hasta muchos años después de sucedido, si bien ya algún contemporáneo, como Francisco Gómez de Gómara, adivinó su trascendencia al afirmar que la mayor cosa, después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias. Más partidarios ha tenido la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. No se puede negar que el fin del Imperio de Oriente, relacionado con el fin del Imperio Romano de Occidente, supuesto fin de la Edad Antigua, tiene un particular atractivo. Ahora bien, en la evolución de la historia significa muy poco la entrada de Mohamed II en la antigua Bizancio, y ni siquiera tuvo la influencia grande que algunos le atribuyen en el renacimiento de las letras clásicas por la venida de los eruditos bizantinos a Italia. Sin embargo, cualquier hecho histórico aislado, por importante que sea su carga simbólica, deja insatisfecho al historiador riguroso. En primer término, por su falta de universalidad. En segundo, porque las grandes transformaciones son más bien una cadena de hechos que se suceden o se relacionan en una duración más o menos larga. Y es esa relación entre sí y con el contexto general lo que les da su significación histórica. Los Benassar se inclinan por el siglo XVI a la hora de establecer el comienzo de la modernidad. Los últimos años del siglo XV, 1492 incluido, se caracterizan más por la continuidad que por el cambio. Por el contrario, en torno a 1520 se acumula una serie de indicadores que denotan una profunda transformación. La revolución geográfica, el bosquejo de una revolución económica, la ruptura de la unidad cristiana, el apogeo del Imperio Otomano y unas América y África que comienzan a experimentar los efectos de la expansión europea 7. Ahora bien, estos cambios asignados al final del primer cuarto del siglo XVI fueron en realidad la culminación de un proceso que venía de muy atrás. Sin un estudio de ese proceso, que nos lleva irremediablemente al terreno de lo que, también convencionalmente, se denomina Edad Media, sería imposible entender la modernidad.
ni la expansión económica, ni la ruptura religiosa, ni el despliegue de Europa por otros continentes, ni el renacimiento tomado en el sentido que le diera Burckhardt de período cultural, faro y guía de la edad del mundo en que vivimos 8, podrán ser comprendidos sin remontarse a los siglos XIII Schiff, cuando, en opinión de Tenenti, comienza la formación del mundo moderno 9. Ahí, y no en el siglo XV, se establece una cesura, en el momento en que se revitalizan la economía monetaria, las ciudades y el comercio. Entre el final del siglo XIII y el XVIII se abre, sí, un período homogéneo que ratifican los estudios de larga duración, ya sean económicos, sociales o de las mentalidades colectivas. No se trata de invadir el terreno que convencionalmente pertenece a la Baja Edad Media, sino de rechazar la separación tajante, a que la especialización académica obliga en tantas ocasiones, entre la modernidad y unos tiempos en los que indudablemente se encuentran sus fundamentos y los orígenes de un sinfín de procesos que en ella alcanzan su culminación. A mayor abundamiento, para la historia de la Iglesia resulta más significativa la fecha de 1303, año de la muerte de Bonifacio VIII tras el asalto de Sciarra Colonna al palacio de Anagni. El suceso representa todo un símbolo. La sublevación del laicismo contra el eclesialismo, del absolutismo nacionalista contra el universalismo cristiano que había aspirado a ser la médula de la Europa medieval, la Universitas Christiana. Al año siguiente, en 1304, nace Francisco Petrarca, que ha sido llamado, no sin razón, el primer hombre moderno. Alrededor de esa fecha se perciben claramente las raíces de la modernidad. El absolutismo de los monarcas cobra vigor y consistencia. El sistema feudal se cuartea. El eclesialismo y la escolástica entran en franca decadencia, a la vez que el laicismo se infiltra en las instituciones y lucha por la conquista de la cultura humana. Humanistas con prejuicios antiteológicos suplantan a los clérigos en la conducción del pensamiento. La idea imperialista se apaga, los vínculos de la gran unidad cristiana se relajan y se anuncian el renacimiento clásico y la nueva filosofía. Los humanistas tenían conciencia de que con ellos se abría una nueva época de la historia, y fue el canciller florentino Coluccio Salutati quien habló de Nostra Modernitas. Los seguidores del nominalismo de Guillermo de Ockham se decían pertenecer a la Schola Modernorum. Y en fin, hasta en el campo de la espiritualidad, los discípulos de Gerardo de Grote se apartaban de las escuelas medievales para entrar en la corriente de la devoción moderna. Los hombres más significativos del siglo XIV no pueden ser calificados, sin más, como medievales. Felipe IV el Hermoso y Luis de Baviera. Guillermo Nogaret, Cola di Rienzo, Francisco Petrarca y Coluccio Salutati. Nicola Oresme, Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua. Juan Wycliffe y Juan Hus no representan una mentalidad muy diferente a la medieval y anuncian, en muchos puntos, tiempos nuevos. No cabe duda de que Petrarca y Ockham marcan el inicio de las dos vías que siguió Europa en su crecimiento y desarrollo intelectual durante la Edad Moderna. En resumen, creo que se ajustan a la realidad las palabras de Jean de Lumeau en La civilización del Renacimiento, al decir que la periodización es una de las pesadillas de la historiografía cuando se asoma a la época intermedia que separa los tiempos feudales de Descartes 10. Por lo que se refiere a su final, los términos se encuentran aún más confusos si cabe. Cada vez se desecha más la referencia ineludible a la Revolución Francesa como única fuerza motriz del cambio o como aniquilamiento exclusivo del antiguo régimen. De hecho, las notas de dicho proceso en España no comienzan a aparecer más que a partir de 1833. En Austria y otras naciones de la Europa central perviven hasta 1848. En Rusia y en el área de los Balcanes incluso mucho después, por no aludir, siquiera, al caso de los países extraeuropeos. Los cambios, por tanto, son desiguales y no obedecen a una sincronía estricta. Resulta curioso, por otra parte, comprobar cómo son frecuentemente los propios historiadores de la época contemporánea quienes más critican los orígenes tempranos de su parcela de estudio y proponen las fechas de 1870, 1890 o 1914 como posibles hitos de sus comienzos, por no hablar de las escuelas anglosajona y alemana, las cuales distinguen, con términos bastante menos rígidos, entre una temprana y una tardía edad moderna, Early Modern Times y Later Modern Times. Frühere Neuzeit y Spätneuzeit, haciendo llegar esta última prácticamente hasta nuestros días. Sea como fuere, 1789 es una fecha significativa y simbólica, con un interesante debate desatado durante la celebración del bicentenario de la Revolución 11, y que como iniciadora de las revoluciones burguesas puede alcanzar un relieve, si no universal, sí al menos que trasciende el ámbito estrictamente europeo. El segundo problema al que hay que hacer frente es el del espacio, el ámbito territorial que ha de abarcar la historia moderna.
La universalidad es un reto para el historiador, que ha de ser consciente de que su disciplina ha ido construyéndose históricamente desde unos presupuestos etnocéntricos o, por ser más precisos, eurocéntricos, y en ellos continuamos moviéndonos. No es este un prejuicio solo europeo, prácticamente todas las culturas han incurrido en él. Pero la historia ha interesado sobre todo a la cultura de Occidente, como justificación de su dominio sobre el resto de la humanidad, por lo que nada tiene de extraño que haya construido una historia a su medida. Muchas obras pretendidamente universales son, en realidad, una historia de Europa, y en ellas nada se dice de África o de Asia si no es en función de la dominación y colonización europeas. El siglo XIX trajo, junto al imperialismo, el apogeo de la concepción eurocéntrica de la historia, con esquemas interpretativos de validez que se quieren universales, pero elaborados exclusivamente a partir de la experiencia de Europa. A mediados del pasado siglo, en buena parte a causa del proceso descolonizador, un cierto relativismo mitigó ese sentimiento de superioridad europea, pero en la última década, al compás de los procesos históricos que tienden a agudizar cada vez más las diferencias entre un mundo desarrollado y el otro mundo, el que se encuentra cada vez más lejos en su desarrollo tecnológico, ha vuelto a cobrar inusitada fuerza. No es otra cosa la teoría del fin de la historia, pues, considerando que el mundo occidental ha concluido su evolución ascendente, solo queda esperar que el resto de las culturas lleguen a su altura 12. En definitiva, el triunfo del positivismo y su confianza absoluta en el progreso. Por otro lado, el proceso de la construcción política en el seno de la Unión Europea impulsó la redacción de numerosas historias de Europa, sin reparar en que es eso precisamente lo que se ha venido haciendo durante décadas. Junto a esto existe un segundo factor, igualmente complicado. No se trata ahora de los prejuicios, sino de las limitaciones del historiador, inmerso en una determinada cultura que lógicamente conoce mejor y muy alejado de otras a las que, por mucho que se esfuerce, no dominará nunca en la misma medida. Como indica Kellenbenz, practicar la historia universal es deber y poder conocer la inmensa masa de hechos acumulados desde hace milenios. Pero este saber y la especialización siempre creciente impiden generalmente al individuo dominar este conjunto de materiales. No nos queda, pues, más que dos vías. La primera es el trabajo en equipo de especialistas. La segunda es limitarse a la abstracción 13. Son, pues, dos obstáculos muy difíciles de superar, pero el historiador debe advertir al menos las dificultades y posee la voluntad de enfrentarse a ellas. Pues ocurre que, aún no llegando al grado de interrelación alcanzado en la edad contemporánea ni, por supuesto, a la aldea global de nuestros días, los tiempos modernos supusieron el comienzo de una historia con verdadera dimensión universal, aun cuando en gran medida esta viniese dada unilateralmente por la expansión europea. No es que antes no existiesen contactos entre diferentes partes del mundo, pero ahora se hacen regulares, y un continente aislado e ignorado, América, se incluye en la red de relaciones marítimas. Parry lo ha denominado un solo mar, es decir, el descubrimiento de que todos los mares del mundo eran uno solo y que había pasos marítimos continuos que iban de un océano a otro 14. Pese a la inexistencia generalizada de verdaderos mercados nacionales, los hombres del Renacimiento lograron intercomunicar regiones, mundos distintos que antes se ignoraban o se consideraban inaccesibles. La comunicación regular entre el Mediterráneo y el Atlántico ya era un hecho en los siglos finales de la Edad Media. El viaje de Vasco de Gama a Calicut conectó, en beneficio de los europeos, el océano Atlántico a la tupida red comercial del Índico. Y Magallanes Elcano, y en último término Legazpi Urdaneta, convirtieron el océano Pacífico en una ruta navegable que comunicó la América española con el lejano Oriente. Economías y comercios cerrados entraron a formar parte de un único y gigantesco sistema de relaciones a medida que el planeta revelaba sus reales dimensiones. Estas fueron completadas a mediados del siglo XVIII por los viajes del capitán Cook, que incorporó al mundo conocido el continente austral y el gran número de islas dispersas en las aguas del Pacífico. La pretensión de universalidad en la historia moderna no es, así, una mera inquietud humanista ni una ambición de conocimiento dictada por la curiosidad. Se trata de un imperativo sin el cual no es posible entender un periodo que precisamente tiene a la expansión europea por el resto del mundo como una de sus características fundamentales. 1. 2. Intentos de explicaciones globales. Si pretendemos que nuestra materia sea explicativa no puede justificarse tan solo por una delimitación espacial y cronológica.
Cuando se acepta un período con un principio y un fin es porque se le supone una unidad, compleja pero no por ello desprovista de un significado, y a esclarecerlo tiende el historiador mediante el análisis global de los materiales históricos. Varios han sido los intentos de estudiar la historia moderna bajo un criterio unitario. La mayoría de las veces se ha tratado tan solo de enumerar los rasgos que separan la modernidad de los tiempos medievales, tales como la consolidación de los estados nacionales, la ruptura de la unidad religiosa en Europa, la expansión europea y el humanismo renacentista. Pero ello arroja más luz sobre las diferencias entre dos períodos que sobre la especificidad de la historia moderna. Algunos ven en este período la quiebra de la idea medieval del imperio y la construcción en las naciones de estados dinásticos mediante el instrumento político del absolutismo. Se trata de un criterio eminentemente político, pero que puede ser globalizado en términos sociales. Así lo hizo el historiador marxista Perry Anderson en su análisis del Estado absolutista. Enmarcándolo en la transición del feudalismo al capitalismo, de lo que nos ocuparemos más tarde, Anderson consideró al absolutismo un aparato de Estado al servicio de la supremacía social de la aristocracia y limitado por los imperativos de la propiedad de la tierra. 15. Su análisis desde la perspectiva de esta idea central representa un completo recorrido por la historia moderna europea, una auténtica interpretación general de la misma. En términos demográficos y sociales, Peter Bachelet ha sustituido prácticamente el concepto de historia moderna por el más literario y sugestivo de El mundo que hemos perdido, que separa del actual que comenzó con la revolución industrial y que se basaba ante todo por una estructura social constituida por la familia, en cuyo seno la persona vivía y trabajaba. La industrialización separa al obrero de su mundo de trabajo tradicional, lo que, para Bachelet, representa el gran cambio, y no el advenimiento de la burguesía o el triunfo del capitalismo. 16. Suele identificarse también con la historia moderna el llamado antiguo régimen, un concepto despectivo aparecido durante los acontecimientos revolucionarios de 1789 y que se caracteriza, a grandes rasgos, por el absolutismo monárquico, la sociedad estamental y el régimen señorial. La expresión se hizo clásica por la difusión extraordinaria que alcanzó el penetrante estudio de Alexis de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. 17. Si bien Tocqueville solo trata del hundimiento del antiguo régimen borbónico con el estallido de la revolución, la expresión Ancien Régime se adoptó para denominar el período precedente. Como indica Goubert, los constituyentes franceses empeñados en superar ese antiguo régimen lo definieron menos en términos políticos y religiosos, ya que conservaron la monarquía y la religión, que por sus características sociales, jurídicas y psicológicas. 18. Lo que da pie al historiador francés para englobar el concepto y definirlo ante todo como una forma de sociedad. El antiguo régimen es una sociedad de una pieza, con sus poderes, sus tradiciones, sus usos, sus costumbres, y en consecuencia, sus mentalidades tanto como sus instituciones. 19. Y concluye su caracterización. Económicamente se caracteriza por la lentitud de las relaciones, el predominio de la agricultura, la insignificancia de la metalurgia en una industria en sí misma secundaria, la casi nulidad del sistema bancario. Demográficamente, siguió siendo largo tiempo medieval, y este término reaparecerá como un leitmotiv, por los altos niveles conjuntos de nupcialidad, fecundidad y mortalidad, así como por la persistencia de grandes crisis epidémicas o hambrunas. Políticamente, a pesar de grandes esfuerzos en contrario, siguió siendo el régimen de la diversidad jurídica, lingüística y administrativa, de la complicación y el privilegio. Está mentalmente marcado por una creencia en prodigios y de fervor cristiano, un frecuente analfabetismo, una vida provincial y local extremadamente aislada, una concepción habitualmente débil y a veces nula del Estado, de la nación, de la patria, salvo en la adoración del monarca o la presencia física del peligro. Es la época de los dialectos y las brujas, los pastores y los molineros, los señores y los diezmos, los aduaneros locales y los sargentos, el trueque y los mercados pequeños, al ritmo de la mula y el peatón, de las estaciones y los signos del zodíaco, con el rey y Dios bien lejos, jueces supremos, recursos supremos, supremos consuelos. 20. La expansión europea constituye otro de los ejes en torno a los que se articulan las interpretaciones globales de la historia moderna. Los progresos de las ciencias náuticas abrieron un nuevo capítulo, no solo en la historia de Europa, sino en la de la humanidad. Aunque el concepto de la inmediata revolución comercial ha sido desestimado, a largo plazo los países atlánticos acabarán dejando atrás a los mediterráneos en lo que se refiere al comercio y al poder político. Este basculamiento en Europa no dejó de tener relación con la nueva riqueza colonial.
El enorme auge de los tráficos, los cambios productivos de determinadas áreas y, sobre todo, la incorporación de tierras coloniales han inducido a algunos historiadores de la economía y a ciertos sociólogos a considerar el siglo XVI como el período de cambio clave orientado hacia la modernidad. Afirman que una economía mundo europea data ya de este periodo, y sostienen que los estados emergentes contribuyeron de modo deliberado a una división de la producción entre sus diversos espacios. Ven aquí el origen del despegue de Occidente y del inicio de su superioridad sobre el resto del mundo, pues a lo largo de los siglos de la modernidad se inicia el distanciamiento entre un Occidente dominador y el futuro tercer mundo. El instrumento que da ventaja a los europeos es el sistema capitalista, que permite también el nacimiento de esa economía mundo que por primera vez entrelaza a todos los continentes en una interdependencia jerarquizada. El término pertenece a Immanuel Wallerstein, quien, desde los métodos de la sociología histórica, propuso englobar la historia moderna en el moderno sistema mundial XXI. Productividad más eficiente y ampliada por medio de un mercado mundial. Para la formación de ese mercado fueron necesarias naturalmente la expansión del volumen geográfico del mundo y la creación de aparatos de Estado fuertes. La economía mundo europea, construida en el largo siglo XVI, que va de 1450 a 1640, se basó claramente en el modo de producción capitalista y no en el feudal, a pesar de la supervivencia de la esclavitud y de la servidumbre. Para probar su tesis, Wallerstein distingue entre la producción de los estados del centro europeos, políticamente fuertes y económicamente avanzados, y de las zonas semiperiférica y periféricas, en las que incluye América y el este europeo, cada una dotada de estructuras productivas de diverso tipo y con condiciones de trabajo notoriamente específicas. Sostiene también que la emergencia del Estado contribuyó a esas distinciones. El factor crucial que marca la distinción sería su papel en la economía mundo XXII. El autor, sin embargo, no puede probar, ni intenta hacerlo, que los gobiernos estatales tuvieran una clara percepción del papel de sus países en la emersión de tal economía mundo. En algunos de ellos, especialmente en las zonas periféricas dedicadas a la agricultura, tales como Polonia, puede mostrarse, por el contrario, que los productores, los nobles que intensifican las condiciones de servidumbre 23, no pensaban en los términos de capitalismo que apuntara en el siglo XVIII. Por supuesto, Wallerstein no es el primer autor para quien el capitalismo constituye el tema central. Ello viene sucediendo desde Adam Smith, pasando por Marx y los alemanes Werner Sombart 24 y Max Weber 25. Entre los historiadores fue muy fuerte la influencia de Henry Pirenne, quien consideraba que el capitalismo se afirmó desde una época tan temprana como el siglo XII-XXVI, con lo que la entrada en la modernidad se produciría bajo el signo de un capitalismo en ascenso. El factor clave en su origen y desarrollo fue el comercio, que actuó de disolvente de la sociedad feudal, y dio lugar a la conmutación de los servicios de trabajo por rentas en dinero, al renacimiento de la economía monetaria y urbana, e hizo posibles grandes acumulaciones de capital. A partir de ahí es fácil relacionar feudalismo y Edad Media, capitalismo y Edad Moderna. Pero Pirenne entendía el capitalismo como presencia de capitalistas, de acumuladores de capital gracias al comercio de larga distancia, de mentalidad capitalista que razona, calcula y cuyo único objetivo es acumular ganancias. De esa presencia no cabe duda posible, ni en el siglo XII, ni siquiera en épocas más alejadas de la historia. El problema surge cuando el capitalismo trata de ser definido en su conjunto, como un sistema económico-social que comprende y determina la actividad humana. Así entendió Marx el feudalismo y el capitalismo, modos de producción que vienen dados por las formas de poseer los medios de producción y por las relaciones sociales entre los hombres derivadas del proceso productivo. Las del feudalismo se establecieron en torno al trabajo servil, las del capitalismo, al trabajo asalariado. Ahora bien, se daban las circunstancias necesarias para poder afirmar que en el siglo XVI predominaba ya el modo de producción capitalista. Algunos lo creen así, aun reconociendo las pervivencias del pasado. Otros, entre ellos los marxistas, prefieren hablar de la Edad Moderna como la época de transición del feudalismo al capitalismo. Han sido estos historiadores los que más se han preocupado de encarar sus trabajos con una visión global y han aportado interesantes interpretaciones unitarias de la historia que, y esto se cuenta en su haber, han suscitado largas polémicas. Dentro de los límites de la historia moderna, los historiadores marxistas se han ocupado de analizar el absolutismo 27, la crisis del 17 y la revolución industrial 28 o la revolución francesa 29, pero su principal cuestión, que enmarca a todas las demás, es la de la transición del feudalismo al capitalismo.
La discusión fue suscitada por el historiador británico Maurice Dodd y fomentada por otros autores desde las páginas de la revista Past and Present. Para Dodd, en alusión a las tesis de Pirene, no es la aparición del comercio a gran escala lo que constituye el capitalismo. Este no nació por influencia de un factor externo, sino de las propias contradicciones existentes en el seno del feudalismo y que empezaron a manifestarse en la crisis del siglo XIV. Fueron los productores inmersos en el propio sistema, campesinos o artesanos, quienes acumularon capital, se dedicaron al comercio y a la industria, y contrataron trabajo asalariado. Este proceso estaba en marcha ya en el siglo XVI, pero tanto en ese siglo como en el posterior la clase dirigente era aún la aristocracia feudal y las relaciones de producción predominantes siguieron siendo feudales. Sería la Revolución Inglesa de los años 40 del siglo XVII la que, en aquel reino, facilitaría el hecho de que una nueva clase unida a un nuevo modo de producción se erigiese por fin en dominadora y desplazase a los representantes del viejo orden económico y social. La Revolución Industrial refrendaría finalmente el triunfo del capitalismo 30. No es este el lugar para detallar las aportaciones que han ido enriqueciendo el debate desde las discusiones originales motivadas por la obra de Dodd 31. Participaron en ella autores como Paul Suezi, Koichiro Takahashi, Rodney Hilton, Christopher Georges Lefebvre, Giuliano Procacci y John Merrington, a quienes luego se añadieron Eric Hobsbawm, André Gunder Frank, y Manuel Wallerstein y Perry Anderson 32. Más recientemente el debate fue reavivado, una vez más desde las páginas de Past and Present, por un artículo del norteamericano Robert Brenner, Estructura de clase agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial. Para Brenner, volviendo sobre los pasos de Dodd, lo primero para comprobar si al comienzo de la Edad Moderna el capitalismo se había impuesto al feudalismo era el análisis de la estructura social. ¿Se reafirmó la estructura de clase anterior o surgió otra nueva? Y criticando teorías neomalthusianas o mercantilistas, explica el surgimiento de las relaciones de clase capitalistas en el campo por el debilitamiento de la pequeña propiedad campesina y fundamentalmente por la lucha de clases, es decir, la tenaz resistencia del campesinado, que fue limitando las exigencias de los señores y disolviendo la servidumbre, proceso que no pudo darse en la Europa del Este a causa de la debilidad del campesinado. Brenner, al igual que Dodd, motivó toda una serie de réplicas y contrarréplicas que han mantenido vivo el debate prácticamente hasta hace una década 33. En suma, los historiadores marxistas consideran que la Edad Moderna es la de la transición del feudalismo al capitalismo, que comienza en la crisis feudal del siglo Schiff y finaliza con la revolución industrial y burguesa, la primera de las cuales es propiamente la gala. La debatida crisis del siglo XVII 34 habría sido, en opinión de Hobsbawm, la última fase de la transición global desde una economía feudal hacia una economía capitalista 35. Una última interpretación unitaria de la modernidad, surgida en el seno de la historiografía alemana, es la de la Alte Europa, la Vieja Europa, un término acuñado por Jacob Burckhardt, y desarrollado por el historiador austríaco Otto Brunner. Su repercusión en el resto de Europa fue escasa, debido a la recensión que de la obra de Brunner, Neuewe der Sozialgeschichte aparecida en 1956, hizo Fernand Braudel en Annales 36 calificándolo de liberalismo y conservadurismo, lo que hizo que tales afirmaciones se convirtieran en tópicos de toda la obra posterior de Brunner fuera del ámbito historiográfico alemán. Tras la aparición en 1968 de su obra ampliada se le calificó como caracterizado representante del neohistoricismo contemporáneo y su discurso como historicismo de conceptos 37. Pero desde principios de la década de los 70 ha merecido la atención de la historiografía italiana, donde se han traducido sus obras y celebrado en Trento un encuentro su Otto Brunner Tagung, del 19 al 21 de marzo de 1987, cuyas actas se publicaron en los Annali del Instituto Italo-Germánico in Trento 38, que constituyen el punto de partida para cualquier aproximación futura al historiador austríaco. Su obra, traducida tardíamente al español con el título de Estructura Interna de Occidente 39, trata de la discusión acerca de la identidad histórica europea de los siglos bajo medievales y modernos. Intenta examinar los rasgos de aquella, las estructuras durables, hasta el siglo XVIII Six, en Europa. El concepto de Vieja Europa ha abierto una acalorada discusión 40, y ha sido desarrollado por Dietrich Gerhard en su obra La Vieja Europa. Factores de continuidad en la historia europea, 1841. Piensa Brunner que el gran cambio en la estructura interna de Occidente se produce a partir del siglo XVIII.
Desde el final de aquel siglo la sociedad se contrapuso al Estado militar y administrativo del absolutismo, y se enfrentó simultáneamente al espíritu, esto es, a la esfera secularizada de la religiosidad 42. Tras esta diferenciación, el ámbito de lo social y lo económico pudo convertirse en base de lo político y, paralelamente, de la vida espiritual. En este contexto surgió la sociología como ciencia. El esquema de fondo del propio tiempo, la interpretación de la Revolución Francesa como triunfo de la burguesía sobre el feudalismo, se transfirió entonces no solo a la historia europea precedente, sino también a la antigüedad y las culturas extraeuropeas. Estas categorías, acuñadas en la situación inmediatamente anterior y posterior a 1800, no resultan adecuadas para caracterizar suficientemente la estructura interna de Europa en los siglos precedentes. El objeto de su obra es poner en evidencia la unidad de la historia europea, considerando los siglos de la Edad Media como fundamento de su evolución histórica, pues fenómenos típicamente medievales sobreviven hasta el siglo XVIII, incluso hasta el XIX. Y tendencias específicamente modernas no pueden ser entendidas en su origen histórico si no se llega a sus raíces medievales. Por su parte, Gerard desarrolla la idea, y el subtítulo de su obra es ya significativo: Factores de continuidad en la historia europea. Piensa que las instituciones constituyen la auténtica osamenta de una civilización, y, por tanto, de cualquier período prolongado. No es posible considerarlas aisladamente. Instituciones e ideas poseen un origen común, pertenecen a un mismo tronco, y resulta imposible distinguir cuál procede de la otra. Ninguna prioridad o significación causal habrá de otorgarse a los componentes de un período, ya sean condiciones materiales o ideas. Piensa que una descripción del conjunto de rasgos institucionales, desde la familia y la casa hasta la religión institucionalizada y la administración pública pasando por las diferentes agrupaciones estamentales, puede circunscribir la esencia de una época de amplio radio sin implicaciones ideológicas. Lo que expone en su obra es una estructura cuya emersión es posible describir, pero no explicarse causalmente. La expresión Vieja Europa sería para él equivalente a la de Europa preindustrial y predemocrática, en el sentido que la empleó Burckhardt. El período de formación se sitúa entre los siglos XI y su núcleo abarca desde el siglo XIV a mediados del Svi, y la disolución del viejo orden desde entonces a finales del siglo XVIII. Sin embargo, el mismo hecho de la supervivencia de rasgos corporativos en el período de cambios revolucionarios, constituye la prueba suficiente de cuán profundamente habían engranado en la estructura de la vieja Europa. Sin embargo, no faltan las objeciones, especialmente centradas en la evidencia de que en un período tan largo y estático queda poco espacio para la dinámica que se observa en el Renacimiento, la Reforma y la Revolución científica.